deben ser informados. Ahí está. Ahí se está grabando y quiero partir inmediatamente con nuestro ambiente de aprendizaje. Ya estamos en la unidad número 2, sistema de alarma y control antirrobo con inmovilizador. De acuerdo al descriptor, ¿cierto? Terminamos multiplexado y aquí viene el sistema de alarma y control antirrobo, ¿sí? Con inmovilizador. Y posteriormente tenemos que ver lo que es calefacción, defroster, sistema de aire acondicionado, ¿sí? Eso es lo que se viene. Con respecto a la evaluación, tenemos ya fijada una segunda evaluación que sería el 30 de mayo. Al igual que la evaluación anterior, es con un documento, ¿sí? Un documento de 20 preguntas y las preguntas son sobre inmovilizador, calefacción, defroster y aire acondicionado, ¿ya? Al igual que en el caso del trabajo anterior, también hay un foro de consulta, ¿cierto?, sobre la evaluación 2 para que usted aquí realice sus preguntas, ¿ya? Cualquier duda la hace ahí. Vámonos inmediatamente entonces a nuestra plataforma Lectude, en donde ya les cargué, perdón, los módulos que vamos a revisar, partiendo con protección antirrobo, confort, cambio de estado de la materia, calefacción y radiador de calefacción, ¿sí? No creo que alcancemos a verlos todos, pero al menos todo lo que tiene que ver con protección, confort, ya que la protección tiene que ver con el sistema de alarma, ¿ah? Sistema de alarma. Dentro de las características de la evaluación, ¿cierto? Usted puede realizar, ¿cierto?, la investigación para responder las preguntas según los libros de la bibliografía que tiene la asignatura, pero también puede, ¿cierto?, buscar otras fuentes primarias, ¿sí? Otras fuentes primarias, así como, por ejemplo, hay una página que se llama Super Profesionales Bosch. Esta es una fuente primaria. ¿Por qué se llama primaria? Porque es una fuente confiable. Bosch, fabricante, creador, desarrollador de tecnología. Y aquí vemos que hay muchos cursos gratuitos, ¿cierto? Para ustedes, para cualquier persona. Entonces, si usted saca información de acá, por ejemplo, es una fuente primaria. Eso es lo importante. Muy bien, entonces vamos a partir con el primer módulo que tiene que ver con la protección antirrobo, ¿sí? Protección antirrobo, y aquí es sobre vehículos grandes, camiones, por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo y ustedes me ayudan para ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Entonces dice acá, protección antirrobo, dice que en la actualidad el robo de camiones se ha convertido en una preocupación para el sector. Para hacer que sea más difícil para los delincuentes entrar en la cabina o robar un camión, se puede utilizar la protección antirrobo. La protección antirrobo puede ser sistema de bloqueo del motor. El sistema de bloqueo de motor es lo que aparece en el programa de estudio como el inmovilizador. Bloquea el motor para que no dé arranque. Sistema de alarma, sistema de bloqueo de frenos y sistema de rastreo. Ahí hay 4 sistemas de protección antirrobo. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la protección antirrobo? Primero, ustedes me dicen sí o no. Hacer sonar la alarma en caso de robo en la cabina. ¿Sí o no? Sí. Luego, dejar encendida la luz de alarma en caso de producirse un fallo en el motor. No, Luego, evitar que un camión sea robado. obviamente, evitar que Y, sea robado. ¿cierto? Proteger al conductor cerrando las puertas. Ahí yo creo que sí. Podría ser cierto, ya. Comprobemos. Cambiemos la última, a ver si era esa. Sí, Perfecto, esa era. perfecto. Entonces tenemos que el propósito de la protección antirrobo sería hacer sonar la alarma en caso de robo de la cabina, ¿cierto? Y evitar que un camión o un vehículo, ¿cierto?, sea robado. ¿Qué sistemas son qué sistemas son los de protección antirrobo? ¿Sistema de alarma? Sí, ¿Sistema de bloqueo del motor? sí, ¿Sistema de bloqueo de frenos?
Ahí estoy en duda, profe. No sé, yo Aquí creo ya que sale, sí. mire. Sí, porque aquí Sí, está, sistema de bloqueo de sí, ahí frenos. está. Sistema de información de tráfico. También. Sistema de información de tráfico, ¿qué es eso? Ah, no, pues esa no, por No, la, no, Rana, la profe, penúltima. ¿cierto? porque es Ya. Esa no. Esa sí, Sist- la Sistema rastreo. de rastreo, sistema de extinción de incendios. no. Muy bien, excelente. Entonces, los sistemas de protección electrónica antirrobo comúnmente bloquean el arranque del motor. Se activa comúnmente un sistema de alarma que emite ruido, luces, ¿cierto? En caso de vehículos más grandes como los camiones, también existe el sistema de bloqueo de freno y el sistema GPS, ¿cierto? De rastreo. Muy bien. Veamos el sistema de bloqueo del motor. Insisto, este tema corresponde al inmovilizador que aparece en el programa de estudio y también aparece, ¿cierto?, en el instrumento de evaluación 2. Un sistema de bloqueo del motor garantiza que solo se puede arrancar el motor con la llave correcta. Nosotros hablamos de la llave le llamamos el transponder. En la llave se encuentra el transponder, que es un chip. Dice luego, si no se utiliza la llave adecuada, el sistema desactiva el encendido y o la bomba de combustible. Debido a esto, el motor se detiene, el vehículo no se puede conducir. Pregunta, ¿cuál es la función del sistema de bloqueo del motor? Impedir que se conduzca el vehículo si no se tiene la llave adecuada, impedir que se abra la puerta si no se tiene la llave adecuada, evitar que el sistema de frenado funcione si no se tiene la llave adecuada. La primera, ¿no? Muy bien, ¿cierto? Esta es la más cercana porque son las tres medias raras. Esta sería la más cercana, sí. Pero debería a lo mejor haber dicho que impedir que arranque el motor de combustión interna, por ejemplo. ¿Qué se desactivará si se arranca el motor con una llave falsa? ¿La bomba de refrigerante? No, ¿El encendido? sí, ¿La bomba de combustible? esa, sí. ¿El fusible principal? No, No, ¿cierto? Porque un fusible es un sistema de protección. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que la unidad de control de motor, que va a trabajar en conjunto con la unidad de inmovilizador, qué es lo que impide que funcione el sistema de encendido? Por ejemplo, lo que es en motores de gasolina, no hay chispa, y también la bomba de combustible, o impide la inyección. Sí, va a depender de los sistemas. Por ejemplo, tenemos sistemas en donde la unidad de control, ¿cierto?, se comunica con la unidad de inmovilizador y se dan cuenta que la llave no es la correcta, entonces el módulo de motor, el SM, no permite chispa en la bujía y tampoco activa los inyectores. Es una falla muy parecida a cuando falla el sensor CKP, el sensor del cigüeñal, ¿cierto? O el del leva. Tampoco arranca el motor y tampoco hay inyección y tampoco hay chispa, ¿no? Una de las cosas que uno habitualmente, cuando un motor no arranca, uno saca las bujías para ver si están mojadas con combustible. Y uno dice, ah, sí están mojadas con combustible. Entonces uno seca la bujía o verifica si hay arco voltaico. Si las bujías están secas, uno dice, ah, no hay inyección entonces. Y muchos mecánicos van atrás, sacan el asiento, desmontan la bomba, comienzan a revisar la bomba. Y la verdad que el problema está que la llave, el transponder, no es el correcto. O la llave se le cayó a la persona, algo le pasó, se fracturó internamente el transponder, no hay comunicación entre la llave y la antena de la chapa y enciende una lucecita en el panel de instrumentos donde el mecánico ahí tiene que ver si se enciende esa luz es porque se está activando el inmovilizador y no tiene que sacar la bomba, ni sacar la bobina de encendido, ni nada de eso. Muy bien. El sistema de bloqueo del motor consta de los siguientes componentes. Una unidad de control. Unidad de control, estamos hablando del sistema de bloqueo del motor. La unidad de control del sistema de bloqueo del motor, llamémosle inmovilizador, suele estar conectada a la unidad de control de motor.
al SM o unidad de control de motor. Entonces tenemos dos unidades o dos computadores. Un computador que tiene que ver con el sistema del inmovilizador y el otro computador es el propio del motor. El segundo componente, el primero fue la unidad de control, el segundo le llaman acá llave electrónica de arranque. La llave contiene un chip. Recordemos que un chip es un circuito integrado. Y este circuito integrado chip tiene un código que hace contacto con el transpondedor. El transpondedor se encuentra cerca del interruptor de encendido. Lámpara de control. Esta lámpara indica que el sistema está funcionando. Hay tres pasos en la seguridad. 1. La llave se introduce en el interruptor de encendido y se arranca el motor. Esto sería nuestra chapa. La llave se introduce en la chapa y se da arranque. El chip de la llave y el transpondedor hacen contacto entre sí. El transpondedor comprueba si la llave correcta está en el interruptor de encendido. Si el transpondedor reconoce la llave, el motor seguirá funcionando. Si no reconoce la llave, se desconecta el encendido y o la bomba de combustible, el motor se detiene entonces. Veamos la figura que está acá a mano izquierda. Aquí internamente hay un chip. Ahí está un chip. Todo esto es la llave. Aquí le llaman lámpara de control. En este modelo está aquí, cierto, mismo la chapa. En otros casos está en el panel de instrumentos, una lucecita. Puede ser una figura de un vehículo con una llave, una forma de llave. Transpondedor viene siendo acá esta zona, ¿cierto? Donde estaría en el fondo la bobina, la unidad de control. Vamos a tener la siguiente configuración. Acá se llama transponder. Acá se llama transpondedor en este material. En otros materiales le llaman transponder y acá le llaman nada más que antena. Dentro del instrumento 2 les pide, ¿cierto?, que respondan sobre un sistema que se llama SmartTra. Usted pone SmartTra Kia en Google y va a encontrar documentos en PDF. Entonces, en el caso de las preguntas del segundo instrumento de evaluación, por ejemplo, a la llave, ¿cierto?, se le llama transponder. A la parte de acá, que no tiene nombre aquí, hay una antena, hay dos cables. Acá hay una antena y luego acá se le llama SmartTra, que en el fondo es una unidad de control que va a recibir estas señales eléctricas alternas, porque aquí se produce un campo electromagnético, y esa corriente alterna dentro la transforma en una corriente continua digital y se la envía a la unidad de control de motor. Veamos, ¿de qué componentes se compone el sistema de bloqueo del motor? ¿Llave electrónica de arranque? Sí, no. Sí, ¿Unidad de control? sí, ¿Transpondedor? sí. Sí. Excelentes respuestas. Mueve el control deslizante por el paso 1. ¿Qué sucede? Voy a moverlo al paso 1. El motor se para, el motor arranca. Arranca. Correcto. Vamos ahora, mueve el control deslizante por el paso 2. ¿Qué sucede? Voy al paso 2. ¿Qué sucede? El chip de la llave envía una señal al salpicadero, el chip de la llave envía una señal al transpondedor. La 2. Muy bien, ahí hay comunicación. Mueve el control deslizante por el paso 3. ¿Qué sucede? El transpondedor reconoce la llave y la lámpara de control se pone de color verde. El transpondedor no reconoce la llave y la lámpara de control se pone de color rojo. La primera. Correcto, muy bien. Se reconoce la llave y el motor sigue funcionando. Entonces acá este modelo es mucho más familiar o amigable porque aquí mismo tiene color verde o color rojo. Lo que los autos yo todavía no lo he visto. Esto es propio de los camiones. La llave está en el encendido y el motor ha arrancado. Mueve el control deslizante por los pasos 2 y 3. Paso 2 y 3. ¿Qué sucede? El transpondedor reconoce la llave y la lámpara de control es verde, o no la reconoce y se pone rojo. La segunda, profe. Muy bien. Profe, ¿Cierto? ¿No? ¿Sí? una consulta, mire. ¿Usted ha visto los Mazda?
cuando uno entra con la llave y ahí recién se prende el auto? No, no, Mire, El último Mazda que me subí era con carburador. Un ah, Mazda 929, el año de la pera. ya, ya, es que por ejemplo, el Mazda 3 ¿Ya? es con botoncito. Entonces, cuando usted se aleja, ese circulito se pone rojo. Y cuando usted Ah, con la llave, se pone verde. ¿Será lo mismo, no? es lo mismo, exactamente lo mismo. Ah, ya, Exactamente, muy bien. Solamente que una tecnología más avanzada, porque es una tecnología más antigua porque todavía tiene llave. ya. Sí, Pero es Mazda, lo mismo. sí, es exactamente lo mismo. Ya, Exactamente lo mismo. Es ya, lo profe. mismo. Son por distancia, es cierto. Aquí hay un contacto físico por la llave, Sí, po. pero la comunicación, digámoslo así, eléctrica, electrónica, es inalámbrica. Aquí adentro hay una bobina también, y aquí en la chapa, esos dos cables, ¿cierto? Que sirven para que se encienda esa lucecita, pero tienen que tener una bobina para generar un campo magnético y así se comunican, igual que una radio con la antena. Ya, profe. Súper. ¿Qué sucede si no se reconoce la llave? El motor continúa funcionando, el motor se para. Dos, el Muy bien, motor. ¿cierto? Exacto. ¿Qué dos componentes deben entrar en contacto entre sí antes de arrancar? Encendido y bombo de combustible, llave electrónica de arranque y transpondedor, transpondedor y lámpara de control, llave electrónica de arranque y motor de arranque. Profe, estoy entre la 2 y la 3, porque la lámpara de control sería la chapa, ¿o no? No, la lámpara sería esta y cuando hablan de transpondedor parece sería este de acá, pero no, aquí no hablan de chapa. Ah, Um, entonces, le llaman interruptor de encendido, mira. ya. La segunda, Sí, muy bien, entonces debe entrar en contacto entre sí antes de arrancar la llave electrónica de arranque, ¿cierto? Y el transpondedor, ahí está. ¿Cuál es la tarea de la lámpara de control? Iluminar el interior al entrar, reconocer cuando una persona no autorizada entra al vehículo, evitar que una intensidad de corriente excesiva fluya a través del transpondedor, mostrar que el sistema de seguridad está activo. ¿Cuál de las cuatro? la última, profe, ¿o no? Mostrar que el sistema de seguridad está activo. Exactamente, muy bien. Entonces ahí vamos viendo ahora el sistema de alarma, ¿cierto? El anterior era el inmovilizador para que no arranque el motor. Ahora veamos cuando meta bulla, cuando quiera disuadir. El sistema de alarma tiene tres funciones. Señalización en caso de robo, ¿cierto? Las luces, por ejemplo. Hacer sonar la alarma cuando se produce un intento de robo. Hacer sonar la alarma cuando un camión se aleja sin autorización. Una señal de alarma puede consistir en todas las luces de dirección parpadean, las luces de carretera parpadean, señal de audio a través de la bocina, bocina especial o una sirena. Pregunta, ¿cuál es el propósito de un sistema de alarma? Encender el sistema de extinción de incendios, No, hacer sonar la alarma cuando se produce un robo, sí, emitir una sirena cuando un camión lo conducen personas no autorizadas. no, Tenemos dos de tres. ¿Será la última? sí. Muy bien, ¿cierto? Aquí se refieren a autorizar en el sentido que me lo están robando, po. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo? Claro.
¿Cómo puede un sistema de alarma hacer sonar la alarma? ¿Haciendo un sonido con la bocina o con una bocina extra? Sí, ¿Parpadeando las luces? sí. Muy bien. ¿Qué componentes pueden proporcionar una señal sonora? ¿La bocina? Sí, ¿Luces de carretera? no, ¿Iluminación de alarma? no, ¿Bocina especial? sí, Y sirena, ¿cierto? sí. Excelente, muy bien. Veamos este sistema que yo no lo he visto en los autos. Esto se ve justamente en camiones. Por ejemplo, para que no sé, la rampla. Bueno, veamos qué es lo que es un sistema de bloqueo de frenos. Un sistema de bloqueo de frenos, que esto es distinto al sistema ABS, ¿cierto? Porque el ABS es lo contrario, un sistema antibloqueo de frenos. Sí, creo que sí. Un sistema de bloqueo de frenos, inmovilizador del remolque, evita que un remolque se separe por robo. Después de desconectar el remolque, el sistema de frenos de aire comprimido del remolque se bloquea. A continuación, el remolque permanece frenado. Para poder conducir con el remolque se debe introducir un código PIN. Los frenos se liberan después de introducir el código PIN correcto. PIN significa número de identificación de un producto, ¿sí? ¿Cuál es la función de un sistema de bloqueo de frenos? Avisar al conductor cuando el ferodo de freno está casi desgastado. Evitar que personas no autorizadas se lleven un remolque. Evitar frenar con un remolque. Evitar que los frenos se bloqueen durante una parada de emergencia. Las dos. ¿Cierto? Evitar que se lo lleven. ¿Cuándo se puede desbloquear el sistema de bloqueo de frenos de un remolque? Esto no es posible sin información. Después de introducir el código PIN correcto, conectando el remolque a una cabeza tractora de la misma marca, el remolque se desbloquea con el permiso de la policía. Las dos, Qué profe. buena, ¿cierto? El código PIN, muy bien. El código PIN de este remolque es 1309. Introduce el código PIN de 4 dígitos para desbloquear el remolque. 1309. Bien, el remolque se libera, de modo que se puede conducir. Qué bonito. Sistema de rastreo, ¿cierto? El sistema GPS. Es difícil localizar un camión robado. Un camión robado se puede localizar con un sistema de rastreo. Un receptor y transmisor de satélite se instala en el camión. Esto permite que el camión se comunique con un centro de control a través de una conexión vía satélite. En el centro de control se puede ver exactamente dónde está el camión en el monitor. ¿Con qué sistema de seguridad se puede localizar un camión robado? Sistema de alarma, bloqueo del motor, de rastreo, bloqueo de frenos. Pero de rastreo, profe. ¿Cierto? Muy bien. Mueve el control deslizante por el paso 1. Paso 1. Ahí está. ¿Con qué se comunica el transmisor del camión? ¿Con un portátil? ¿Con el satélite? Un satélite. Mueve el control deslizante al paso 2. Uy. ¿Con qué se comunica el satélite? Con una ¿Portátil o portátil. camión? Portátil, ¿cierto? Perfecto. Mueve el control deslizante por el paso 3. ¿Qué se puede ver en la pantalla del portátil con un sistema de rastreo? ¿Cuánto combustible queda en el depósito? ¿Qué carga transporta el camión? ¿Dónde está ubicado el camión? La última. Exacto. Ojo que esto de cuánto combustible queda en el depósito también ya se está transmitiendo online, ¿ah? Ya también en vivo. Sí. Hay harta Profe, información. yo tengo un sistema de GPS ¿Ya? en las motos. Ajá. Entonces, tengo una aplicación en el teléfono que ¿Ya? la puedo frenar, le puedo cortar el combustible y Mm, se puede apagar las luces, pero, qué buena. pero tengo que estar cargándolo con 2 lucas todos los meses. Ah, para poder tener Sí, sí, porque ese usa servicio GPS, pero sí, también, con, sí, con mensajes de texto, ¿no? perfecto, sí, Sí, qué buena. sí, Bien práctico. es bien,
Bien bueno. Sí. Claro. Ya, sigamos. ¿Qué dice aquí? Dice, ¿qué se instala en un camión para poder seguirlo? Faro giratorio e iluminación de alarma, transmisor y receptor de satélite, rueda de satélite, sistema de intercomunicación. La 2, profe. Veamos. Excelente, correcto. Muy bien, finalizamos ya esta lección que es protección antirrobo básico. Vamos a ver ahora las preguntillas. Suerte. ¿Cuál es el propósito de la protección antirrobo? ¿Hacer sonar la alarma en caso de robo de la cabina? Sí. ¿Evitar que un camión sea robado? Sí. ¿Proteger al conductor cerrando las puertas? No. Y dejar encendida la luz de alarma en caso de producirse un fallo en el motor. ¿No? Muy bien, ¿cierto? Esta última tiene que ver con sistemas de diagnóstico y la luz que se enciende va a ser el check engine. ¿Qué dos componentes deben entrar en contacto entre sí en caso de bloqueo antes de arrancar? Transponder y lámpara de control, encendido y bomba de combustible, llave electrónica de arranque y motor de arranque, llave electrónica de arranque y transpondedor. ¿La última, profe? Exactamente, muy bien. ¿Qué hace la unidad de control electrónico de un sistema de alarma? La unidad de control electrónico evita que la cabina se incline. Registra cuando se rompe una luna. Controla el caudal de combustible que se inyecta. Procesa la información de los sensores y controla los actuadores. ¿La última? Ojo, que unidad de control de un sistema de alarma. Aquí la última es la unidad de control de motor. Del motor. Profe, yo digo que es la 3. La ¿La unidad 3? de control. Sí. 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 A ver, incorrecto. La última, ok. ¿Sí? Vamos a dejar considerar como correcta esta, porque en realidad que ninguna de estas otras son las que deberían ser, porque la unidad de control electrónica de un sistema de alarma, cuando habla de actuadores, sensores, ok, sensores. ¿Qué sensores serían acá en el sistema de alarma? Puede ser un sensor aparte del de la... llamemos sensor al sistema que tiene el transponder y en el transpondedor. Hablemos de sensores de rotura de vidrio, hablemos de un sensor volumétrico, pregunta que está en el instrumento de evaluación. Un sensor volumétrico, ¿cierto? Que son los sensores que trabajan en base a ultrasonido. Otros son sensores infrarrojos. Hay sensores que también usted golpea la rueda de un vehículo y también detecta. Hay varios sensores, ¿ok? Y los actuadores vendrían siendo, en este caso, el control de las luces, el control de la sirena, ¿cierto? Pero esto también pertenece a cualquier unidad de control, porque la unidad de control de motor también recibe señales de sensores, CKP, CMP, etcétera, y luego va a controlar la bobina de encendido, los inyectores, bombas, relé, etcétera. ¿Sí? Ahora, la unidad de control electrónico registra cuando se rompe una luna. Esto también sería correcto, porque si yo rompo un vidrio de un vehículo que tiene sensor volumétrico, me va a detectar. Va a detectar. De hecho, puede estar un vehículo con el vidrio abajo, pero con la alarma activada, ¿cierto? Armada. Y si yo meto la mano hacia adentro del habitáculo, la alarma se activa. Y como si no toqué nada, porque tiene un sensor volumétrico. Entonces también podría ser la segunda en estricto rigor, ¿ya? ¿Con qué sistema de seguridad se puede localizar un camión robado? Bloqueo de freno, Sistema de de rastreo. Muy bien, ¿cierto?
¿Cuándo se desactiva la protección de bloqueo del motor? Cuando el transponder reconoce el chip de la llave, accionando el pedal del embrague durante el arranque. Por razones de seguridad, esto no se puede revelar. La primera. Perfecto, excelente. Muy bien, ahí terminamos las preguntas entonces de la primer módulo que tenía preparado para hoy día, que tiene que ver con protección, ¿cierto? Antirrobo. Esto ya está disponible para que ustedes lo puedan revisar, ¿cierto? Ahí está disponible para ustedes. Vamos ahora al confort, ya que el siguiente tema tiene que ver con calefacción. Calefacción, ¿cierto? Aire acondicionado. Eso tiene que ver con el confort. Veamos cómo nos explica o nos define qué es el confort. Introducción. Ojo que el confort, si bien hablemos de la temperatura del habitáculo, confort se entiende como que es para que sea más agradable la estadía en el vehículo. Pero créanme que en el mundo laboral, en el mundo donde tenemos vehículos como los camiones, como maquinaria, el habitáculo que tenga la temperatura controlada no es para que esté contento el trabajador, no es para que esté confortable, rico adentro, no. Es para evitar accidentes. Si yo estoy trabajando en una máquina, por ejemplo, para el lado del desierto, estamos instalando, no sé, algunos equipos en una minera, yo no puedo estar dentro del habitáculo a 40 grados Celsius, porque si afuera hacen 30, adentro pueden haber fácilmente 40 grados dentro de un habitáculo. Y en esas condiciones yo me puedo fatigar e inclusive desmayar, y eso puede provocar un accidente. Por lo tanto, cuando hablamos de sistemas de confort, en el caso de la climatización de un habitáculo, ya hoy por hoy no es confort, es seguridad, ¿sí? Al revés, si estoy trabajando en un ambiente muy frío, 0 grados, no puedo estar trabajando a 0 grados, por ejemplo, dentro del habitáculo. No puedo, ¿cómo voy a conducir la parte motriz? Por lo tanto, necesitamos controlar la temperatura del habitáculo. Entonces aquí partimos un poco para entender lo que es el confort. Dice así, la temperatura exterior influye en la temperatura interior del vehículo. Si hace calor en el exterior, en el interior del vehículo se calienta. Si hace frío en el exterior, el interior del vehículo se enfría. Muchos vehículos tienen calefacción y aire acondicionado para regular la climatización idónea dentro del vehículo. Observa las condiciones que se muestran aquí. ¿Qué se puede decir de la temperatura ambiente? El ambiente es frío, el ambiente es caluroso. Riguroso. Correcto, la temperatura ambiente es alta. ¿Cuál es el efecto sobre la temperatura en el interior del vehículo? La temperatura en el interior del vehículo aumenta, la temperatura en el interior del vehículo se mantiene igual o disminuye. La primera. El calor del entorno afecta al interior del vehículo. Muy bien, ahí cambiamos el lugar. ¿Qué se puede decir de la temperatura ambiente? ¿Caluroso o frío? Frío. Correcto, la temperatura ambiente es baja. ¿Cuál es el efecto sobre la temperatura en el interior del vehículo? Disminuye, se mantiene igual, aumenta. Disminuye. Correcto. La temperatura ambiente puede ser alta o baja. ¿Qué sería conveniente para el confort? ¿La posibilidad de aumentar la temperatura en el interior del vehículo? Sí, no. Sí. ¿La posibilidad de disminuir la temperatura en el interior del vehículo? Ah. Oh, ¿qué pasó? ¿Cuál cambiamos? Porque la pregunta es, ¿qué sería conveniente para el confort? ¿Aumentar la temperatura del vehículo? Sí. ¿La posibilidad de disminuir la temperatura del vehículo? Sí. Comprobamos. Entonces, para aumentar la temperatura en el vehículo, ¿qué usamos nosotros actualmente? La calefacción. Y cuando hace calor, ¿qué usamos para disminuir la temperatura? Usamos el aire acondicionado. Y ahí tenemos el control de la temperatura. La puedo elevar como la puedo disminuir. Eso es el confort. Confort. Veamos el confort. Las personas se sienten cómodas en condiciones específicas de temperatura y humedad. El rango en que las personas se sienten cómodas se conoce como zona de confort.
Si la temperatura en el interior del vehículo es demasiado baja, es necesario calentar el interior. Si la temperatura es demasiado alta, es necesario enfriar el interior. La humedad debe estar en un rango específico. La humedad del interior de un vehículo puede reducirse. No es posible aumentarla a menos que el aire acondicionado esté apagado. Observa estas 4 condiciones que se muestran acá. Aquí, vehículo en el desierto, en la lluvia, agua, acá nieve y acá está nevando. ¿En qué aspectos son diferentes? ¿En la temperatura? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Humedad? ¿También? También, ¿cierto? Muy bien. Tanto la temperatura como la humedad aquí en estos 4 imágenes claramente varían. Cliquea en las condiciones donde la temperatura es baja. Bueno, yo diría aquí, ¿cierto? Y acá abajo a la izquierda. Muy bien. La humedad es más difícil de evaluar. ¿Puedes encontrar las condiciones donde la humedad es alta? Bueno, la humedad está ligada con el agua, ¿cierto? Sería acá, donde está lloviendo. ¿Dónde más habría alta humedad? ¿En cuál de las dos de abajo? ¿En la con nieve? Esta, a la derecha o izquierda, porque ambas tienen nieve. La de la derecha. Muy La- bien, sí. ¿cierto? Porque aquí está cayendo nieve y la nieve es agua congelada. Perfecto, ahí tenemos, ¿cierto? Un tema de la humedad. Mire qué bonito. Este diagrama muestra la relación entre la temperatura y la humedad. Aquí abajo en el eje X tenemos humedad, ¿cierto? En porcentaje, 100% humedad. Y luego acá tenemos la temperatura, ¿sí? Entonces, según tenemos un rango de temperatura entre 20 y 23 grados Celsius más o menos, ¿cierto? Y la zona de confort va a ser entre los 20 y 23 grados aproximadamente y entre una humedad del 30 al 65% aproximadamente. Esto es una zona de confort. Menos 30% humedad, ya sentimos el aire muy seco y sobre 65, ¿cierto? Ya sentimos el aire muy húmedo. Ojo que en los ambientes húmedos, el aire húmedo también conlleva al aumento o la propagación de bacterias y virus. El ambiente muy seco también nos afecta en nuestra mucosidad, en la parte nasal, ¿cierto? Respiratoria. El ideal es este. Bien. ¿Cuál es el término del área verde? Zona verde, zona ideal, zona de confort. Zona de confort. Muy bien, ahí estamos agradables. ¿De qué depende esta área? ¿De la temperatura? Sí, no. ¿Sí? ¿Intensidad de la luz? ¿No? Humedad. Sí. Sí. Perfecto, entonces hablamos de la humedad y de la temperatura. Observa el diagrama. Ah, qué bonito. ¿Qué combinaciones de temperatura y humedad nos resultan confortables? Temperatura de 16 grados Celsius, humedad 40%. Sí, no. Humedad 40%, temperatura 16 grados. Estamos en ambiente mucho frío. Entonces, ¿es confortable 16 grados, 40% o no es confortable? No. 22 grados, 75% humedad. No. No. 22 grados, 62% humedad. Sí. Sí. Esa. Y 20 grados con 45% humedad. Esa también. Sí. Correcto, entonces una temperatura entre 20 y 23 grados Celsius combinada con una humedad del 30 al 65% se considera confortable para los seres humanos. Bien, arrastra las diferentes condiciones al área correspondiente en el diagrama. Vamos a tomar este auto que está en el desierto. ¿Lo coloco en qué parte? Muy seco. Acá. Luego está lloviendo. ¿Dónde lo coloco? Muy húmedo. Luego este que no está nevando pero está en la nieve. Derecha o izquierda.
Izquierda. mano Izquierda. Entonces, y este debería ser de mayor cantidad de humedad. A ver. Muy bien, excelente. Le achuntamos. ¿Qué cambio de temperatura se deben realizar en las condiciones de la parte superior del diagrama? ¿Qué cambio de temperatura se deben realizar en las condiciones de la parte superior del diagrama? No es necesario cambiar la temperatura tiene que subir o tiene que bajar. ¿Tiene que bajar? No, Correcto, ¿cierto? Sí, está bien. Ya. ¿Qué ¿Sí? cambio de temperatura se deben realizar en las condiciones de la parte superior? La parte superior, lo que ocurre es que está muy caliente, entonces Caliente. tendríamos que bajar la temperatura para que se acerque a la zona de confort. Esa es en el fondo la dinámica que lo que estamos haciendo ahora. Recuerden que todo esto es materia, pero ustedes la están aprendiendo de una manera en que van respondiendo. Esa es la dinámica que tiene el Lectude, que es un sistema bastante didáctico y contemporáneo de aprendizaje, porque es participativo. Ustedes participan, ustedes responden, ustedes están usando el cerebro todo el rato está pensando, que no es lo mismo a que yo le esté leyendo unas PowerPoint, ¿se fijan? Entonces, cuando de repente hace preguntas como muy obvias, pero su cerebro le dice eso, oye, oye, es obvio que es allá arriba, ¿se fija? Pero porque el cerebro pensó. Entonces nos está haciendo esta dinámica como de jugar. A ver, estos dos, para que sean correctos, ¿qué debería pasar? Bajar la temperatura a esta zona. Y el pensar eso, usted está aprendiendo. Ahora nos habla de qué hay que cambiar en relación a la humedad en las condiciones del lado derecho del diagrama. No es necesario cambiar la humedad, hay que aumentar la humedad o hay que reducir la humedad. Hay que reducir la humedad, ¿o no? Correcto, entonces este viejo, ¿cierto? Está fuera del rango de humedad ideal, porque la humedad está entre los 30 y los 65, ¿no? Pero este viejo está de los 65 a casi 95. ¿Por qué hay tanta humedad? Porque hay nieve y además está nevando, entonces es muchísima la humedad. Entonces en este caso, habría que reducir la humedad y luego aumentar la temperatura. Y ahí estaríamos en la zona de confort. Y esa pega la hace los sistemas de climatización. Ahora se muestran tres condiciones diferentes, dice. Para cada condición selecciona lo que hay que hacer para mejorar el confort. Observa las condiciones. ¿Qué hay que hacer para mejorar el confort en el interior del vehículo? ¿Reducir la humedad? ¿Sí o no? Sí, Luego, aumentar la temperatura. también. ¿No? Aumentar la temperatura. Espera. Aumentar la temperatura, sí. Luego dice aumentar la humedad dentro del habitáculo. ¿Hay que hacer eso o no hay que hacerlo? No. Bajar la temperatura del habitáculo. No. Hemos evaluado 2 de 4. Vamos a volver a leer. ¿Qué hay que hacer para mejorar el confort en el interior del vehículo? Reducir la humedad. Esa no. Volver a intentarlo. ¿Qué hay que hacer para mejorar el confort en el interior del vehículo? Aumentar la temperatura. Sí. No, No, sí. ¡Ay, a ver! yo digo que no, porque se suponía que en la imagen anterior había que disminuir la temperatura para que estuviera en una zona de confort. Pero este viejo estaba en la zona de arriba o la zona de abajo. Este viejo se supone que está sometido a un ambiente de alta humedad, Sí, bu. ¿cierto? Sí, bu. Pero no Porque- estaba en un ambiente de baja temperatura, parece, porque es como tropical. Sí. Entonces, aumentar la temperatura con que no.
Aumentar la temperatura eran los dos de abajo, ¿se acuerdan? Los que estaban con Sí, nieve. exacto, con nieve, sí. Aumentar la humedad, no creo, porque estamos llenos de agua. Reducir la humedad, creo yo, Sí, y la temperatura bajarla. no. Veamos. ¡Ah! Tenemos 3 buenas. Yo creo que había que bajar la temperatura. Vamos a volver a intentarlo. Ay, nos cambiaron el mono, mira. Muy bien. Sigamos. Aquí hay que aumentar la temperatura, yo digo que sí. Bajar la temperatura, digo que no. Reducir la humedad, yo digo que sí. Aumentar la humedad, yo digo que no. Díganme si están de acuerdo o cambiamos alguna. Aumenta la temperatura, sí, baja la temperatura. No, reducir la humedad. Sí, aumentar la humedad. Sí, está bien así. Comprobemos. Le ayuntamos, muy bien. Eso es correcto, dice. Entonces, observa las condiciones. Ahora estamos en el desierto. ¿Qué se podría hacer para mejorar el confort en el interior del vehículo? ¿Aumentar la humedad? Sí, ¿Aumentar la temperatura? no, ¿Reducir la humedad? no, Y bajar la temperatura. sí. Correcto, vamos avanzando como avión. Nuevamente aquí con la lluvia. ¿Qué hay que hacer para mejorar el confort en el interior del vehículo? ¿Aumentar la humedad? ¿O tenemos que reducir la humedad? Ese es bajar la humedad. ¿Cierto? Entonces aumentar sería no. Bajar la temperatura. Sí, Reducir la humedad. sí, Aumentar la temperatura. no. Correcto, ahora la ayuntamos. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, vamos ahora a la parte de climatización. Aquí le explico lo siguiente y le hago la introducción. Mi auto es del año 2003. Es un Hyundai Atos, que lo compré nuevo y todavía lo tengo, el pobre ahí, lo voy a tener hasta cuando ya muera, porque venderlo no me conviene. Si lo vendo con lo que me dan, me compro una bicicleta. Entonces, mejor lo sigo usando hasta que ya muera. Ya tiene... ¿Cuántos kilómetros tenía? Oh, no me acuerdo. Ya cuando lo veas les voy a... Porque hace tanto tiempo que ya no manejo, así que ya no me acuerdo ya, pues encerrado. Entonces cuando yo tengo... Y el autito trae aire acondicionado, ¿ah? Un motor de 1000 cm³ trae aire acondicionado. Eso sí, cuando yo lo usaba, porque tengo que cambiar unos sellos de agua del motor, porque el aire acondicionado cuando lo activaba, el motor trabaja muy forzado. Entonces se me rompió un sello de agua y tengo que cambiar los otros. El asunto está en que si yo tengo calor, en verano, ¿cierto? Yo activaba el aire acondicionado y yo ajustaba en números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 al máximo, ¿cierto? Que en el fondo es el caudal de aire que se está moviendo dentro del habitáculo. Pero yo después cuando me daba frío tenía que bajarlo porque se ponía muy, muy frío adentro. Y así iba jugando con la perillita, ¿no? Y en invierno también, ¿cierto? Tengo la calefacción, que también tengo que repararla porque se rompió el radiador de calefacción y ya lo compré hace como 3 años, entonces estoy esperando algún momento para instalarlo. Entonces cuando tengo frío, yo activaba la calefacción y también una palanquita yo aumentaba y disminuía, ¿cierto? La cantidad de calor que yo quería. Lo que yo les acabo de narrar son sistemas manuales o mecánicos, ¿sí? Sistemas en donde el conductor es el que escoge, de acuerdo a sus sentidos, a su sensibilidad, qué sé yo, el ajuste del frío como del calor. En termodinámica se dice que no existe el frío, existe solamente el calor como energía calorífica. Por lo tanto, uno dice que el frío, en el fondo, es la ausencia de calor. En cambio, aquí en la pantalla de ustedes están viendo un sistema que se llama climatización, que es posterior a lo que yo les estoy comentando, aire acondicionado y calefacción en un vehículo. ¿Por qué es posterior? Porque acá tiene un control electrónico. Acá vamos a encontrar sensores, vamos a encontrar actuadores,
Y esto es igual que un aire acondicionado, ¿cierto? En una habitación, en una sala de computación, que en el fondo no son aire acondicionados, son sistemas de climatización, porque también cuando está incorporado la calefacción, este equipo es un sistema de climatización. ¿Y cómo yo lo diferencio? Bueno, porque yo escojo temperatura. Por ejemplo, acá me muestran 21 grados Celsius. Probablemente sea la temperatura que yo escogí o a lo mejor me está marcando la temperatura actual, no lo sé en este caso. Pero yo puedo escoger, ¿cierto?, la temperatura y el sistema electrónico, el control electrónico decide si usar la calefacción o usar, ¿cierto?, el aire acondicionado. Y también, ¿cierto?, decide la velocidad o flujo de aire. Entonces, cuando hablamos de un sistema que yo escojo la temperatura y me olvido, es un sistema de climatización que usa los sistemas mencionados anteriormente, los usa una unidad de control, ¿vale? En cambio, en mi auto trae calefacción y trae ventilación y trae sistema de aire acondicionado, pero mi auto no trae climatización. ¿Por qué? Porque no tiene este control automático, no tiene este control electrónico. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero nosotros tenemos que estudiar de manera independiente. Primero vamos a estudiar la calefacción, después vamos a estudiar el aire acondicionado y todos sus componentes, para finalmente saber que la climatización va a ser en el fondo una parte electrónica que como mecánicos no tenemos acceso, y esta unidad electrónica va a controlar, ¿cierto? La calefacción, va a controlar ciertas electroválvulas, va a activar o desactivar el compresor del aire acondicionado, etc. Muy bien, leamos lo que dice aquí. Dice que el sistema de climatización utiliza la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. Juntos, estos sistemas regulan la climatización en el interior del vehículo. La calefacción. El aire frío se calienta activando la calefacción. La temperatura en el interior del vehículo aumenta. Ventilación. La velocidad y la dirección del flujo de aire se regulan con el sistema de ventilación. Sistema de aire acondicionado. El aire acondicionado, el aire caliente se enfría activando el sistema de aire acondicionado. Además de la temperatura, también se reduce la humedad. Eso no en todos los sistemas. ¿Qué se puede conseguir con un sistema de climatización? ¿Una humedad confortable en el vehículo? ¿Sí Sí, o no? sí, ¿Una climatización confortable en el vehículo? sí, ¿Una temperatura confortable en el vehículo? sí. Correcto, este sistema se utiliza para regular la climatización interior del vehículo, enfriando y reduciendo la humedad. Sin embargo, no es posible aumentar la humedad. Y aquí vemos la pantalla, ¿cierto? La ventilación, ahí vemos, ¿cierto? El ventilador y el nivel, ¿cierto? Como de flujo, y acá vemos calefacción, aire acondicionado, aquí vemos la temperatura. El sistema de climatización utiliza dos sistemas para influir en la temperatura del interior del vehículo. ¿Qué dos sistemas? ¿La calefacción la usa, sí o no? Sí, El aire acondicionado, sí, luneta trasera antibao, no, espejos exteriores con calefacción. no, Correcto, la temperatura en el interior del vehículo depende de la calefacción y del aire acondicionado. Esto de luneta trasera antibao, nosotros le llamamos defroster, que también lo tenemos que ver, el defroster para desempañar la luneta trasera, ¿cierto? Y espejos exteriores también, hoy en día vienen vehículos con calefacción en los espejos para también desempañarlos. ¿Para qué sirve la calefacción? Sirve para reducir la humedad en el interior del vehículo, ¿sí o no? sí, Para aumentar la humedad, no, para aumentar la temperatura en el interior del vehículo. sí. Hemos evaluado 2 de 3. ¿Cuál cambiamos? ¿Cada dos o no? Chanfle. Ahora tenemos una buena de 3. Mm,
reducir la humedad en el interior del vehículo, digo que no. Tenemos 2 buenas de 3. La Y segunda la otra, tiene que cambiarla. Ahí. Ok, entonces dice que la calefacción no influye en la humedad. Podemos tener aire caliente húmedo, eso es verdad. Bien, ¿cuándo usarías el aire acondicionado? Si la humedad en el interior del vehículo es alta. No, Si la temperatura en el interior del vehículo es alta. no, Si la humedad en el interior del vehículo es baja. ese sí, ¿o no? No sé, pues usted me dice, yo le cliqueo y comprobamos y vamos viendo. Sí, ese sí. Ya, entonces, ¿cuándo usarías el aire acondicionado? Usted me dice si la humedad interior del vehículo es baja. Veamos. Hemos evaluado 0 de 3. O sea, tenemos las 3 malas. Cambiémosla, a ver. la humedad. ¿Cuándo usaría el aire acondicionado? Si la humedad en el interior del vehículo es alta. Le vamos a poner que sí. Si la temperatura en el interior del vehículo es alta. Le vamos a poner que sí. Si la humedad en el interior del vehículo es baja. Le vamos a poner que no. Pum. Correcto, el aire acondicionado enfría el aire exterior antes de entrar al interior. Y dice, si la humedad interior del vehículo es alta, entonces si yo enfrío el aire, por lo visto, le estaríamos, ¿cierto?, reduciendo la humedad. Si yo enfrío el aire, estaríamos también reduciendo la temperatura. 5. El aire acondicionado enfría el aire entrante. ¿Qué más hace el aire acondicionado con el aire entrante? ¿Aumenta la humedad, reduce la humedad o sopla aire por el interior del vehículo? ¿Qué más hace aparte de enfriar? Reduce la humedad. El aire acondicionado reduce la humedad, exactamente. Entonces, cuando el aire lo enfriamos, se le reduce la humedad. ¿Cómo se puede distribuir aire caliente o frío por el interior? Encendiendo el aire acondicionado, encendiendo la calefacción, encendiendo el ventilador. Profe, pero es guiándonos con el dibujito. No, ahí dice cómo se puede distribuir aire caliente o frío en el interior. Ahora está hablando de la ventilación. ¿Te fijas? Hay 3 opciones. Si usted enciende el aire acondicionado, lo que va a hacer es que un aparato llamado evaporador se enfríe. Si usted enciende la calefacción, va a hacer que un calefactor se caliente. La Pero tercera, parece que es la tercera, ¿cierto? porque ahí sale en la ventilación, sale que la velocidad de distribución del flujo de aire se regulan con el sistema de ventilador, de ventilación. Correcto, correcto. Entonces nosotros le llamamos en Chile el soplador muchas veces. Oh, y el soplador que en el fondo, ¿cierto? Es como un sistema de, parece jaula de ardilla, ¿no? Donde una cosa que gira y eso tira aire dentro del habitáculo. Ahora ese aire que se mueve dentro del habitáculo puede que esté frío si es que yo enciendo el aire acondicionado, o ese aire puede que esté caliente si es que yo tengo encendida la calefacción. Muy bien. Excelente. Eso con respecto al confort. Al confort, ¿cierto? Y ahora nos vamos al cuestionario. Al cuestionario. Veamos cuánto aprendimos. Veamos cómo nos va. Suerte. El ambiente es caluroso en el exterior. ¿Cuál es el impacto en el interior del vehículo? La temperatura aumenta dentro del habitáculo, la temperatura disminuye o se mantiene igual.
Aumentan. Correctísimo. ¿Cuál es la temperatura que se considera confortable? Entre los 20 y los 23. ¿Cierto? ¿Colocamos cualquiera de esos valores? ¿Colocamos 20? A ver si nos dice que está buena. Perfecto. 21. Perfecto. 22. Perfecto. 23. Perfecto. 24. No perfecto. 19. No perfecto. Entonces, claramente es entre los 20 y los 23 grados, ¿cierto? Eso es la temperatura confortable para el ser humano. ¿Qué se debe hacer si la humedad es del 75%? Acá. Aquí estaríamos por acá, 75%, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer si la humedad es del 75%? No es necesario cambiar la humedad. ¿Hay que aumentar la humedad o hay que reducirla, ¿cierto? Muy bien, porque debe estar 65 máximo, idealmente. ¿Qué se puede cambiar con el sistema de climatización? En este caso, en este vehículo. La temperatura en el interior del vehículo, ¿se puede cambiar? Sí. ¿La humedad en el interior del vehículo se puede cambiar con el sistema de climatización? ¿Y? Creo que sí. Sí. ¿La temperatura exterior? No. No. Muy bien, eso es correcto, ¿cierto? De todas maneras, esta central, estábamos en la duda, porque dice la humedad interior del vehículo se puede, ¿cierto?, reducir con la climatización. Directamente no. O sea, yo en el panel de instrumentos del sistema de control de la temperatura o climatización, no aparece un botón que me diga aumentar o disminuir la humedad. Solamente me permite controlar temperatura. Pero ya aprendimos que podemos bajar la humedad, ¿cierto?, reduciendo la temperatura del aire. ¿Qué dos sistemas pueden influir en la temperatura del interior del vehículo? Por ejemplo, ¿influye la luneta trasera anti-bao o defroster? ¿Influirá la temperatura interior del vehículo? Ese no, profe. ¿La calefacción? Sí. ¿El aire acondicionado? Sí. ¿Un enfriador de aceite? No. Correctísimo. Entonces, ¿qué dos sistemas pueden influir en la temperatura del interior del vehículo? La calefa y el aire acondicionado. Y cuando hablamos de climatización, hablamos de un sistema de control que controla estos dos sistemas. ¿Cuáles son las funciones del sistema de aire acondicionado? ¿Esparcir el aire por el vehículo? Sí, no. ¿Sí? ¿Disminuir la humedad en el vehículo? Sí. ¿Aumentar la temperatura en el vehículo? Pero un poco, profe. ¿Sí? ¿El aire acondicionado aumenta la temperatura del vehículo, seguro? Ah, no. Comprobemos. Tenemos dos buenas de tres. La segunda puede ser, profe. Oh, Ah, tenemos una de tres. no, hay que cambiar la 2 por sí y la primera tendríamos que cambiar, ¿o no? Correctísimo. Entonces, esparcir el aire por el vehículo no es pega del aire acondicionado, es pega del sistema de ventilación, ¿se acuerdan? La ventilación esparce el aire por todos lados.
¿El aire acondicionado disminuye la humedad en el vehículo? Sí, no es su finalidad. Su finalidad es reducir la temperatura, pero también, ¿cierto? Disminuye la humedad. ¿Aumentar la temperatura? No, pues porque es para bajarla. Perfecto, excelente, muy bien. Ok. Entonces tenemos ya confort básico y confort cuestionario básico lo tenemos tiki-taka. Entonces, hemos revisado protección antirrobo básico y respondimos las preguntas. Revisamos confort y también revisamos, ¿cierto?, el confort cuestionario básico. Entonces, yo los invito a que revisen el cambio de estado, porque es importante revisar un poco el cambio de estado, porque lo agregué, porque el cambio de estado les recuerda un poquito lo que tiene que ver con la temperatura, con la presión, qué efecto ocurre, ¿ya? Para después, con esa teoría, entender lo que es la calefacción, ¿sí? Después de esto vamos a ver después que veamos el tema de la calefacción, ¿cierto? Vamos a ver el defroster para después ya pasar a la siguiente unidad que son sistemas de seguridad suplementarios. Ya aquí está todo los barras laterales, los airbags, apoya cabeza, sistema de freno ABS, sistema de suspensión, SRS, ¿cierto? Todos los sistemas de seguridad pasivos y activos sería la cuarta unidad. ¿Ya? En este momento estamos en la tercera unidad. Estamos con calefacción y defroster. ¿De acuerdo? Entonces la próxima semanita terminamos de revisar estos módulos. Yo se los dejo ahora aquí activados para que ustedes los puedan revisar y puedan ir avanzando. Y la próxima clase, ¿cierto? Comenzamos a verlos juntos. Por otro lado, les quería comentar algo. A ver, tengo un mensajito. ¿Será de alguno de ustedes? Sí. ¿Qué pasó, profe? ¿Enzo está conectado ahora o no? No, ¿Y qué le pasó al...? Él estaba conectado, sí, profe, pero se salió. Sí, pero me puso aquí sí, me puso, ¿qué pasó, profe? No, no ha pasado nada, pues, o sea, estamos... Aquí estamos. ¿Qué pasó, Enzo? A lo mejor se le desconectó, no sé. Profe, a mí me había salido como que canceló la clase, algo así. Qué raro. Había salido, Porque esta clase ha terminado. no le puedo creer. Mire, qué raro, porque de hecho yo acabo de ver su mensaje acá arriba recién. ¿Qué pasó, profe? Y estamos todavía conectados con... está Kevin y está Manuel. Pucha. Ya, A ver, pero oiga, Enzo, profe, no pero se tiene preocupe. grabado. Está todo grabado, sí, está grabado, no se preocupe. Profe, yo Está, igual sí, voy a hablar por interno porque tengo un problema, como le dije, de computador. ya. Y que sabe que el computador se me... Yo me lo consigo, po. Y ahí tengo todas las cosas, pues de todas las materias. Y se me fue a negro porque lo pisé, profe, sin querer. Se me fue a negro. Pucha madre. Dale, Oiga, mire, no se preocupe, usted consígase un computador, véalo cómo puede hacerlo, pero de todas maneras, ¿usted ya envió su trabajo, el primer trabajo, o no lo ha podido enviar? no, profe, no lo podía enviar, Ya, ok, pero igual, lo que yo le quiero decir a usted y al grupo en general, que si están de repente con algún problema, no tiren la esponja, o sea, no digan, puta, ya cagué, no voy a... Oh, perdón, estamos siendo grabados. Chuta, ya no puedo mandar el trabajo, ya tengo un uno, voto el ramo. No, no hagan eso. Así como lo está haciendo ahora, fantástico. Hablen con los profes, conversen con uno, expliquen la situación y la respuesta que yo le doy es que cuando a lo más pronto pueda, termine su trabajo con un computador prestado, no sé, arrendado, consígase en profe, INACAP, hable con alguno de los profe, tutores, profe, un ejemplo, yo el trabajo se lo puedo enviar escrito. pero Un no, mi, ejemplo, que como son las preguntas, yo se lo puedo enviar la respuesta escrita o no se puede.
Pero en papel, dice usted. No, pues digo o lo hago en Word. No, no, igual me consigo un computador, profe. Sí, en eso no hay drama. Ah, ya le entendí, sí. Lo que han hecho otros estudiantes, lo han hecho escrito, por ejemplo, documentos, ¿sí? Papel, y luego le sacan fotos. Sí, pues. No hay problema, no hay problema. Ahora, para las fotos, yo le recomiendo que baje la siguiente aplicación que se llama Microsoft Lens u otra que usted tenga. ¿Cuál es la ventaja de esta aplicación para el celular? Que en el fondo es como un escáner. Escanea la foto, o sea, usted saca la foto y le dice usted ahí, le coloca ahí que si es una foto, si es un documento, la pizarra, ahí lo ven, ¿ve? Aquí se ve Ah, y ya. el, y Profe, el la clase SOT, de hoy día está grabada, ¿cierto? todo, hasta ahora, todavía estamos grabando, todavía no termino. Hay que para verla porque a mí se me salió. No se preocupe, ahí está grabadita. Y usted escoge qué es un documento y el programa la regla, mejora el... Mira, por ejemplo, aquí va a sacar una foto a la pizarra. Fíjate cómo se ve después en el teléfono, mira. ¿Ves? La Oh, mejora, la encuadra, le cambia el brillo. Es una aplicación muy buena que yo siempre la recomendaba a mis estudiantes cuando me sacaban foto a la pizarra. Yo les decía, mire, la foto es horrible, falta luz. Mire el documento, mire. ¿Ve? qué Entonces terrible bueno. usted lo puede hacer en un cuaderno, en una hoja, hace la actividad, las preguntas, respuestas, así bien ordenadito, y después le saca una foto con Office Lens y la lleva a PDF. Y después eso me lo manda al correo o la sube a la plataforma, que es el ideal, que la suba a la plataforma para que quede registrado ahí que usted subió su trabajo, pues, y que yo no invente después la nota. Ya, profe, perfecto, muchísimas gracias. Se No, pasaría. para eso estamos, pues si la idea es poder apoyarnos e ir avanzando, porque créanme que en este periodo muchos estudiantes congelaron, no quisieron seguir, pero ellos se están atrasando. O sea, ustedes que van a continuar con todo esto, con todas estas complicaciones que hay, pero usted va a ser una generación que van a salir a trabajar. Entonces, en la época que ustedes salgan al mercado, van a haber menos profesionales. Y eso es como puede sonar de repente un poquito, ¡ay! Pero ¿cómo no piensan los demás? No, no es que no piensen los demás. Y esto a mí me lo hizo entender un profesor cuando yo estaba estudiando la ingeniería. Teníamos una prueba y el profe dio la hora, cerró la puerta. Yo le digo, profesor, todavía vienen algunos compañeros que vienen en camino, porque yo me había contactado con uno. Y él me mira y me dice, ¿y cuál es su problema? Me dice, usted preocúpese por usted. Ellos pueden No, ser hoy día, así me dijo, ellos pueden ser sus compañeros, pueden ser sus amigos, pero mañana, cuando usted postula a un puesto de trabajo, su compañero y su amigo también van a postular al mismo puesto, van a competir. Así es que mientras menos de ustedes salgan al mercado, usted va a tener más posibilidades de encontrar trabajo. Y cuando me dijo todo eso, me quedé calladito porque fíjense que tiene, desde el punto de vista que él lo planteó, tiene toda razón. Si somos 20 alumnos, ¿cierto?, estudiando mecánica hoy día, y esos 20 salimos después, ¿cierto?, al mercado, vamos a necesitar 20 puestos de trabajo para que los 20 tengamos pega. Pero si de los 20, ¿cierto?, fueron quedando 2 en el camino, 5 en el camino, y de los 20 egresamos 4, nos vamos a regodear de pega, porque somos 4 y la oferta, y la oferta es de 20 puestos. No sé si me explico. Entonces la idea mía es que ustedes no se atrasen, que cumplan con las actividades, cumplamos con las actividades. Si el día de mañana mi jefe me pregunta, oye, ¿cómo evaluaste a Enzo? ¿Con qué instrumento? Aquí está el instrumento. ¿Y qué fue lo que él mostró, entregó? Aquí está lo que él entregó, porque queda todo registrado en el ambiente de aprendizaje. No importa que hayan atrasos porque se entiende la situación. ¿De acuerdo? Así es que no se preocupen, arriba el ánimo nomás, sigan adelante, porque yo sé que algunos están súper complicados, pero que esto ya va a pasar, ¿ah? Y esperemos que vengan nuevos, mejores tiempos. Voy a dar término a la grabación, ¿ya? Mire que aquí hay alguien que se está mostrando, el Enzo se está mostrando casi desnudo ahí.